sección de las cartas sobre la mesa, un programa de Infogate que ya por más de 4 años la acompaña semana a semana para entregarle datos, información, análisis, para que usted pueda conversar en su casa, para que dialogue, aproveche la pandemia, cuídese, no se olvide de que las vacunas no solucionan la pandemia, por el contrario, es el autocuidado el que efectivamente nos va a ayudar a superar todo este impacto con esta pandemia que nos tiene a todos complicados, y no solamente a Chile, sino que a todo el mundo. Son 193 países los que están complicados con la pandemia. Hoy en día la cantidad de muertes sigue aumentando y desafortunadamente, digamos, en aquellos menores de 40 años que hoy día están sufriendo y ocupando parte importante de nuestra capacidad hospitalaria. Así que bienvenidos a esta sesión de las cartas sobre la mesa, donde vamos a abordar los temas que están marcando la agenda, pero también aquellos temas que son de relevancia más allá de lo cotidiano o lo contingente. Tenemos un invitado especial hoy día, antes de saludar a nuestro panelista, que es médico cirujano, siempre ha vivido en la región de Valparaíso, estudió en Villa Alemana, ha sido concejal en Quilpué, ha sido persistente como en lo que es la carrera política, ha sido candidato, no fue electo, pero volvió a insistir hasta que finalmente fue concejal en Quilpué, digamos, luego y hoy actualmente es diputado por el sexto distrito, que va desde Zapallar hasta Puchuncaví, o sea, pasando por Puchuncaví, Yayay, bueno, él nos va a contar, porque son muchísimas comunas, créame que sí, no es fácil esa representación, sin lugar a dudas, pasando por Olmué también, dicho sea de paso, y ahí por supuesto que el pueblo de Villa Alemana. Es miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados, es médico cirujano de la Universidad de Chile, con posgrado en la Universidad de Valparaíso. Ahí tiene una larga trayectoria y una preocupación, y nos consta, por el bosque nativo, por cuidar justamente, pero vamos a conversar de eso, y justamente coincide su distrito con lo que es nuestro panelista estable, el senador Kenneth Pugh, que es senador por la región que le da el ancho a Chile. Yo vuelvo a repetirlo todas las semanas porque esto va de Rapa Nui hasta los Andes, pasando por San Felipe. En consecuencia, tenemos coincidencia de temas, tenemos coincidencia de visiones, y particularmente una visión estratégica. Así que, Daniel, un agrado tenerte las cartas sobre la mesa. Igualmente a ti, Kenneth. Daniel. Muchas gracias a ti y a Kenneth por esta acogida. Y bueno, las cartas sobre la mesa, pues estamos a disposición para ponerlas. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por hacer. A ver, empecemos quizás por lo que puede ser más complejo, más coyuntural. ¿Qué pasa en la democracia cristiana? ¿Van a ir solos? ¿Van a ir acompañados? ¿Están divorciados? No sé si divorciados será la palabra, pero distanciados del Partido Socialista. ¿Qué cosa pasa ahí? ¿Cómo lo ves tú? Porque tú tienes una larga trayectoria dentro del partido. Mira, yo quiero ser muy honesto. Este amor, digamos, de la democracia cristiana por los socialistas, el PPD y los demás, no es un amor, digamos, como el matrimonio cristiano, ¿sí? Es con es más bien como un contrato, donde tienen que estar todas las reglas sobre la mesa, porque aquí, en el fondo, hay que decirlo, el gran tema de estos acuerdos se traduce en poder político. Y resulta que esto es como un baile de máscaras en que la máscara se saca a las 23:59 del momento de inscribir candidaturas presidenciales y las elecciones de parlamentarias. Lo que le ocurrió, por ejemplo, al Partido Socialista cuando va en esa eventual fallida inscripción con el Frente Amplio del Partido Comunista, donde todo era amor, ¿no es cierto?, mientras se hablaba de la candidatura presidencial. Pero cuando los socialistas pidieron inscribir digamos, hacer el acuerdo para las parlamentarias, se acabó el amor. Ahí en ese momento dijeron, no, eso es otra cosa. Y hasta ahí no me llegó la inscripción. Bueno, algo parecido nos pasa a nosotros, en el sentido de que nosotros sí queremos ir en una coalición. Queremos ir en una coalición de centro-izquierda, donde no estamos invitados, por supuesto, a la izquierda dura, y y ellos tampoco estaban invitados. Entonces, yo creo que la unidad constituyente, que la constituyen estos 4 partidos, sí tienen una coherencia en el sentido de que hay un común denominador, que somos demócratas. Demócratas, es decir, ninguno opta por la vía armada, la insurreccional,
o la democracia procedimental, como le llaman ahora, con adjetivos, y eso es muy importante. Ya se ve ya que eso sí tiene un sentido para el país y tiene un sentido a nivel mundial. Las democracias, digamos, que no son representativas, no son democracias. Lo que ocurrió en Venezuela no es una democracia, quiere decir de Cuba. Entonces, y se ve que hay una tendencia a hacer estas dictaduras constitucionales que al final son una manipulación de la democracia que no representa, ¿no es cierto?, nuestra opción. Pero hay otros que son de izquierda y son demócratas, y eso hay que tenerlo claro. Los socialistas, el PPD, los radicales que son también socialdemócratas en el fondo. Y yo creo que en ese sentido es el tener una opción, un programa común, un candidato presidencial común y una lista parlamentaria común. Esa es lo que nosotros esperamos y queremos. Y esperamos que se produzca, que es algo muy, muy necesario, por lo menos No, para hacer una opción frente al país. no, sin lugar a duda, Daniel, ojalá que así sea. Y ya, yo creo que ahí hay un punto. Hace unos días atrás, 34 convencionales recientemente electos han dicho de que ellos están por romper las reglas y escuchar al pueblo. O sea, son personas de la lista del pueblo, algunos del Frente Amplio, y han señalado, han firmado una declaración donde definitivamente quieren desconocer todo el proceso institucional. ¿Cómo se ve eso desde el Senado? Porque el Senado un poco acá aparece como observado participante, velando porque efectivamente todo este proceso se puede llevar a cabo adecuadamente. Bueno, primero, Guillermo, agradecer la invitación de Daniel Verdecio, un gran diputado que representa Cordillera, en la región más linda que tenemos, con todos sus valles, y es un placer y un privilegio poder compartir con él. Lo segundo, decir que su partido en el Senado tiene una presencia importante, la mesa del Senado está dirigida por la democracia cristiana, y obviamente eso nos permite analizar de forma distinta el contexto que vivimos. Tenemos reglas, y esa es la que hemos acordado en forma democrática, reglas para poder conducir de forma institucional un proceso. Y la democracia es de los demócratas, la gente que cree en la libertad de las personas, en el derecho a debatir ideas, discutirlas, pero llevarlas finalmente a las urnas y en las urnas decidir. No podemos aplicar la violencia. Y lo que estamos viendo es que grupos violentos que operaron violentamente, que se inscribieron para un proceso democrático, tienen que entender que la democracia se hace debatiendo, discutiendo y finalmente votando. No se puede permitir entonces que antes de que comience, se instale la convención, ellos ya estén actuando como, tal como lo dicen ellos, bueno, como los políticos, o sea, en bandada y tomando acuerdos. Bueno, esperamos que ellos representen cada uno de los sectores que los han elegido, que tengan sus propuestas y esas propuestas las podamos debatir. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Se respete la institucionalidad y se respeten los compromisos. Y los compromisos hasta el momento es, una vez que se declare constituida, se instale, y ojalá, y aquí es un tema no menor, juren, porque, o prometan, cualquiera de los dos, porque eso es lo que tenemos que hacer, a las reglas básicas que se definieron para el funcionamiento de esta convención. No podemos esperar a que se parta desarmando antes que comience el debate, y primero tiene que estar constituida. Entonces, todo lo que se diga antes está bien, será parte del proceso de inducción, pero este proceso se hace de forma institucional, encauzada de forma democrática, dejando la violencia afuera. Si hay algo que caracteriza lo que Daniel acaba de decir a la socialdemocracia, es que son demócratas, que se respeta un proceso democrático donde las diferencias se debaten y se discuten y no se destruyen y se atacan. Esa violencia tiene que quedar afuera y es lo que esperamos, que este proceso ayude a aquellos que creen que destruyendo todo y usando la violencia se puede imponer las condiciones. Eso no existe. Esta constitución no es de ese grupo extremo, es de todo Chile, y todo Chile tiene que participar y construirla. Yo espero que vayan moderando su discurso a medida que vayan entendiendo el rol que tienen. La ciudadanía completa lo va a estar viendo, y la misma ciudadanía va a ser la que primero va a castigar estas acciones unilaterales, violentas, que no tienen ningún sentido. Esperemos que se constituyan, esperemos que partan funcionando, que acepten las reglas que se han definido, y posteriormente ellos definen su reglamento, cómo se van a poner de acuerdo internamente. Esas cosas son las que queremos escuchar. El Senado está disponible, vamos a apoyar todo el proceso, pero siempre respetando la institucionalidad y las reglas que Chile entero votó, porque ese es el acuerdo de la reforma constitucional, esa es la forma de solucionar el conflicto y esa es la forma de encauzar todo este esfuerzo que se va a realizar ya.
Muchas gracias. Daniel, ¿cómo van los mínimos comunes? ¿Vale? Porque se logró avanzar en el IFE, ¿vale? Finalmente el presidente anuncia cosas, la presidenta del Senado trata de unir a la oposición. Entramos hoy día al debate, tenemos digamos, el tema, del, bueno, como decía, el IFE, está el tema de las pensiones también sobre la mesa. ¿Cómo está avanzando eso? ¿Crees que va a tener un buen desarrollo y quizá beneficioso para la gente? Bueno, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que efectivamente el gran logro que significa lo que nosotros llamamos el RUBE, ¿ah? El Renta Universal Básica de Emergencia, pero que el gobierno lo siguió denominando el IFE, Ya. que en el fondo es lo mismo, es un tema más bien procedimental nomás, ¿ah? Eh, pero efectivamente es producto de qué? Es producto del diálogo, ¿ah? Porque la que fue a ver al presidente Piñera a La Moneda a dialogar fue la presidenta del Senado, ¿ah? Y que representa a un poder del Estado, al poder legislativo, quien dialoga. Cuando dicen fue una demócrata cristiana, no, es más que eso, es mucho más que eso. Es la presidenta del Senado representando a la oposición y también a buena parte de la derecha, ¿eh? ¿Por qué? Porque había una preocupación muy grande respecto, hay que decirlo claramente, de los populismos primero, ¿no es cierto? Defondemos las pensiones nomás, sacamos ahora, ¿ah? Alguien tendrá que arreglar la cosa después, ¿ah? El cuarto retiro, etcétera, y surge esta petición de un aporte importante que cubra el 100% del registro social de hogares, prácticamente, que tenga un ingreso significativo, que hablemos que lo que se pedían a 600.000 pesos para una familia de 4 personas. ¿Por cuánto tiempo? Por los meses suficientes, mientras tengamos anestesiada la economía del país por la pandemia, ¿no es cierto? Porque el Estado, porque el gobierno y porque es necesario, limita a la economía tanto que las personas no tienen ingresos. ¿Por qué? Porque es una pandemia, ¿ah? Entonces, esta acción de un poder del Estado y que contó, no podríamos no decirlo, fue aprobado con votos transversales, ¿ah? De toda el Parlamento, de la Cámara de Diputados y el Senado, ¿ah? El Senado de forma unánime, ¿ah? Entonces, y se produce entonces este milagro que 10.000 millones de dólares finalmente son transferidos a las personas era hasta agosto y se logra hasta septiembre, ¿ah? El logro de la Cámara de Diputados. Y este mínimo común significa la importancia del diálogo, ¿ah? Porque si nosotros seguimos manifestándonos, pero sin llegar a una petición concreta, dura, difícil, el gobierno tuvo que estudiarla, que tiene que endeudarse para hacerlo, pero que era indispensable, muestra que ese es el camino. Es un camino que yo diría institucional, pero que tiene resultados y que tiene su producto. Yo creo que todos ganan con eso, ¿no? Porque finalmente lo último que faltaba, que era el apoyo a las pymes, que no eran 3.000 millones de dólares, que finalmente se logra también y que es un aporte porque no hay nada, ningún negocio mejor que lograr salvar una pyme, ¿ah? Porque las pymes son las que dan empleo y construir una se demora 2 o 3 años y si la perdemos ahora no la vamos a tener, es muy difícil que se recupere alguien recordemos que el principal capital de los países es el talento empresarial y algo de eso quería después mencionar si usted me lo permite. Sí. Sí, ¿cómo se ha visto todo este proceso de los mínimos comunes? Porque esto, como se ha planteado como un parlamentarismo de facto, ¿ah? Pero quizás es más bien una salida institucional a un conflicto político. ¿Cómo se ha visto en el Senado la disposición para poder aprobar esta medida luego de los alcances, incluso cambios que se le hacen en la Cámara de Diputados? Mira, lo primero que tiene que entender las personas que nos escuchan es la necesidad de mantener la separación de los poderes y los balances. El poder legislativo, el gobierno no tiene mayoría. Y como no tiene mayoría, tiene que buscar los mejores acuerdos y las negociaciones. Dentro de lo posible, dentro de lo racional, dentro de lo que efectivamente se puede comprometer. Porque aquí es todo el país el que tiene que estar consciente de estas decisiones. Cuando se logra este acuerdo, y yo quiero valorarlo, lo más importante son los acuerdos, y efectivamente la figura de la presidenta del Senado es la segunda autoridad protocolar de Chile. Ese segundo poder es la persona que representa de alguna manera a la oposición en estos momentos y pudo conducir un proceso
para poder establecer lo básico, que a las personas no les falte ayuda. Y esa ayuda directa, transferencia directa va a las personas, ¿no? De forma directa, lo más rápido que se pueda. Y ese mecanismo que se le ha pedido al gobierno que sea efectivo. Y también a las pymes. Como muy bien decía Daniel, el país lo mueven las pymes. Y si las pymes se quiebran, me gustó el término que usó anestesia, muy de médico, yo siempre está congelada la economía, yo soy más de la ingeniería, pero se detuvo. O sea, cuando no hay mercado, tiene que actuar el Estado. Eso es un principio básico. Y lo que necesitamos ahora es que el Estado, con sus instrumentos, sea capaz de apoyar y apoyar de la forma mejor que se pueda. Y se lograron acuerdos importantes, dejando en cero intereses de mora que no tenían cómo justificarse, apoyos directos en cheques, en recursos, y también, como dijo Daniel, tenemos que después invertir en el talento empresarial, el talento de transformación. Yo hice una intervención señalando que además una importante oportunidad para hacer una transformación digital, digitalizarnos para enfrentar cualquier situación. Con mejores datos vamos a poder tener mejor política pública y poder tener mejores instrumentos. Entonces, más que mínimos comunes, yo creo que estos son los máximos acuerdos que podemos lograr entre todos con los recursos que son del Estado. El Estado es algo que trasciende al gobierno de turno y por eso tenemos que cuidarlo. Pero ahora priorizar a la ayuda directa a las personas, ampliando. Fíjate que el registro social de hogares al 100%, que es lo que se conoce como el IFE universal, se amplió para permitirle a muchas personas poder tener la tranquilidad que van a enfrentar este periodo de aislamiento que es más duro que el del año pasado, de forma segura. Y ese recurso va a estar disponible además para activar los barrios. Fíjate que cuando uno traspasa directo a una persona, la persona compra en el barrio, compra en los lugares cerca. Entonces también activar las economías locales pequeñas para que los recursos lleguen a las personas que son finalmente lo que buscamos, que atiendan a las familias, que se puedan mantener en sus casas, especialmente cuando estamos en cuarentena, disminuir la movilidad y cuando se muevan, vayan ojalá a los lugares más cercanos, a las pequeñas pymes, a las empresas pequeñitas, a los huertos, para poder consumir y demandar los productos que ellos requieran. Es una gran noticia el tener acuerdos en una condición tan crítica, y yo lo que más valoro es eso, la disponibilidad entre todos para llegar a un acuerdo que va a llegar a las personas muy rápido. Gracias. Daniel, ¿en qué está digamos, el diputado Verdes? ¿Y cuáles son los temas que lo están motivando, más allá de los temas del medio ambiente, recursos naturales? ¿Cuáles son las prioridades que hoy día tiene en este convulsionado, yo diría, escenario de elecciones, de presidenciales, de convención constituyente, de cuestionamiento social con los independientes de por medio? ¿En qué estamos? Bueno, lo primero es que aparte del tema de la salud, yo fui director de servicio, entonces tengo una mirada muy cercana a qué es lo que buscamos en salud. Tengo una muy buena relación con algunos directivos actuales, incluso de salud, como Mozo, ¿no es cierto?, como el propio ministro París, buscando cómo podemos responder mejor ante la demanda de las personas. Pero hay un tema que no he mencionado, que es el tema de las pymes, ¿no? Ya lo decía Kenneth, ¿no es cierto? Aquí el gran capital del país es el talento empresarial. Y lo quiero graficar un poco porque en estos programas conviene decir algo que lo que es central en Chile es que Chile tiene un tamaño en lo económico. El tamaño de Chile en lo económico es que pesa 280.000 millones de dólares su Producto Interno Bruto. Cuando uno se compara con otros países, uno ve que está bastante bien de acuerdo al tamaño, al número de habitantes. Chile sería el país más rico de América en torno al número de habitantes. Pero ¿qué es lo que son esos 280.000 millones de dólares? Son el talento empresarial. Son las grandes empresas, son el cobre, pero también las pequeñas y medianas empresas. Cuando uno se compara, por ejemplo, con Italia, que tiene 2 billones de, de dólares digamos, de Producto Interno Bruto, o sea, es 9 veces más grande que Chile, o España, que es 5 veces más grande que Chile. ¿Cuál es la diferencia? Es la microempresa. En Italia hay una multitud, el queso parmesano, por ejemplo, que todos conocemos, no es una empresa, son miles y miles y miles de pequeñas empresas que el Estado ha avalado para que hagan un producto que es similar e igual. Y para hacer, si importa o no quién gobierna, yo quiero decir de que hay un país que era muy similar a Chile en riqueza, que era Venezuela. Venezuela era más rico que Chile. Venezuela tenía un Producto Interno Bruto de más o menos 300.000 millones de dólares hasta hace 10 años atrás. Hoy día
es impresionante el deterioro. Tiene 40.000 millones de dólares, o sea, perdió el 70% de su Producto Interno Bruto con la gestión de Maduro. Se hundió la pequeña y la mediana empresa, se aniquiló y solamente les queda el petróleo, que además está empeñado a China. Es decir, sí importa quién gobierne. Cuando dice, a mí no me importa quién gobierne porque igual tengo que trabajar. No, pues señora, no es así. Pues. Sí importa quién gobierne, porque resulta de que efectivamente uno tiene que saber que los países no se construyen en 2 años, se construyen en muchos años, con mucho esfuerzo, con mucho talento, con mucho músculo, con mucha fuerza. Y lo que Chile es hoy día es producto de toda su historia, no es producto de los últimos 2 años o de algún joven iluminado que cree que ahora todo está recién haciendo. Entonces, preocupa efectivamente que no se considere cómo se construyen los países, a través de grandes ideas políticas, pero también a través de muchos años de esfuerzo y de buenas políticas públicas. Digamos, mientras escucho a Daniel, te he escuchado a ti muchas veces, ¿cómo se ponen de acuerdo ustedes? Porque en el fondo están representando a la misma, están en la región de Valparaíso, coinciden, qué sé yo, en muchos aspectos. ¿Ustedes, el Senado conversa con la Cámara de Diputados? ¿Hay proyectos comunes? ¿Hay ideas que convergen? ¿Se enojan de repente? Qué sé yo, ¿cómo sucede eso, Kenneth? Y después te voy a preguntar a ti, Daniel, lo mismo. Mira, la amistad sí que existe, y existe antes. A Daniel se le conoce mucho en el Marga Marga. Él ha atendido a todos los círculos de retirados, es el doctor de muchos de ellos, y muchos de sus votantes son mis votantes. Esto lo debo reconocer. Existen votos cruzados que van a las personas, y las personas eligen a aquellos que quieren que los represente de buena forma. Para la cuenta pública, la lectura del mensaje presidencial, estuvimos sentados al lado con Daniel conversando de estos temas. La región convoca, tenemos que definir futuros. El problema es cómo lograr generar una planificación política de mediano y largo plazo. No la tenemos. ¿Y por qué? Porque todavía no tenemos constituidos los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, cuando partan, fíjate que la figura del gobernador regional es nueva, hasta el momento tenemos intendentes que vienen de la época de la colonia, o sea, después podríamos hablar toda esa historia, pero vamos a partir funcionando y necesitamos tener acuerdos políticos relevantes para definir el modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo es exactamente lo que dice Daniel, o sea, ¿quién tiene talento? La gestión del talento, la gestión del conocimiento es fundamental para lograr que la riqueza de una región, que son sus talentos, se quede en la región. La mayor pobreza de una región es cuando los talentos se van, o a Santiago, o se van al extranjero. Entonces, lo primero es desarrollo y retención de talento. Y eso necesita ecosistema y necesita estar articulado el gobierno regional y con el mundo académico y también con el mundo industrial. Esos tres elementos hoy funcionan separados y por eso tenemos esta realidad que es una realidad que no es la mejor. La propuesta entonces es, uno, esperemos que los senadores vamos a trascender al gobierno turno, pero los diputados ojalá resolvamos rápido quienes van a constituir los diputados para los próximos 4 años, y estos primeros 4 años son los primeros 4 años de un gobierno regional. Yo he propuesto entonces una estrategia regional a 8 años. ¿Y por qué a 8 años? Porque por ley se pueden reelegir solo una vez los gobernadores regionales. Supongamos de que se van a reelegir. Ok, ya, demos a 8 años, pero cumplamos las metas, las métricas. Fíjate que a 8 años tenemos el 2030, que es básicamente los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde todos podemos acordar que sí, nos sirven, bueno, definámoslos como objetivos, hacemos nuestro plan de 8 años, y después un grupo se va por la izquierda, otro grupo se va por la derecha, y convergemos para lograr mejorar la calidad de vida de las personas que quieren vivir en la región definitivamente. Esos son acuerdos políticos, eso es democracia, y eso da estabilidad. Obviamente tenemos diferencias pequeñas en algunas áreas y quizás más grandes en otras, pero tenemos más cosas en común, y especialmente quienes representamos las regiones. Las regiones de Chile tienen todo el potencial para duplicar la capacidad. Hoy todo está concentrado en Santiago, 70 y tantos % de todos los recursos, el 100% de las decisiones. Si somos capaces de entregárselo a las regiones van a poder hacer mucho más.
Chile va a crecer mejor. La descentralización no es solo un tema chauvinista de queremos nosotros tomar nuestras decisiones, no, es algo práctico, concreto, que ha demostrado en todos los estudios del mundo que los ejemplos le permiten a los países crecer. Es lo que explicaba Daniel con el queso parmesano, la denominación de origen que se protege, los productos que se encadenan, la cadena de custodia de la información de la denominación de origen, no es solo el timbre, es también los datos digitales que acompañan ese producto a fin. Fíjate que el salmón, que hoy es una industria importantísima en Chile después del cobre, el año 78, cuando estábamos a punto de entrar en la guerra esa con Argentina, a horas, el Papa salvó a los dos países, no habían salmones en Chile, no habían. En el año 79 recién llegaron los salmones, los trajeron los japoneses y partimos. Bueno, Chile desarrolló una industria que no existía. Yo lo que digo es, muchas industrias que hoy no existen, si nos proponemos, las podemos desarrollar. Una nueva estrategia regional de conocimiento e innovación, eso fue lo que puse como indicación para la ley de fortalecimiento de las capacidades de la región en la 21074. Y esperamos que ese sea nuestro motor de desarrollo, pero sentarnos a tener acuerdos políticos, vamos a estar disponibles, yo lo he estado hablando con los senadores y senadoras de la región, así que Daniel, que te vaya muy bien en las elecciones, porque necesitamos encadenar esto en un proceso de planificación de mediano plazo, real, concreto, y para que también el gobernador no crea, porque aquí la gente cree que no, yo vengo, yo soy el dictador, güey. No, eso es populismo. Tenemos una institucionalidad, tenemos una forma para resolver las diferencias, tenemos un gobierno colegiado regional, la elección de los cores son fundamentales, y así vamos a avanzar hacia donde queremos ir, en un acuerdo político, y no con aquellos que quieren imponer su voluntad, imponer su modelo y distribuir. Fíjate que hay populistas que lo único que quieren es tomar todo lo que hay y repartirlo, que nadie se quede con nada prácticamente. Eso no es lo que hace un país que es capaz de, con los recursos, generar más. O sea, en vez de restar, multiplicar y hacer aumentar, de tal manera que aquellos que no tienen, les llegue incluso más, porque se puede focalizar la ayuda a ellos y ya. Sí. Daniel, es muy difícil tratar con el Senado, digamos, abordar los temas en las áreas que tú tienes y que abordas en la Cámara de Diputados. No, la verdad es que estamos al frente, es cosa de caminar, aunque ahora hay que ir por el subterráneo porque hay algunas limitaciones por la pandemia, pero deberíamos conversar más. Y fíjate que en torno a lo que dice Kenneth de un proyecto regional de desarrollo, claro que ojalá uno pudiera despolitizar al máximo las decisiones en gastos del CORE y que hubiera un plan de desarrollo regional donde se priorice lo que realmente es un impulso para la región. Voy a mencionar tres cosas, por ejemplo, cuando se habla del tema del agua de Petorca. Está bien lo de que no es sequía, saqueo y todo lo demás, pero igual no llueve. ¿Ah? No llueve y a los campesinos hay que solucionar el problema. ¿Y cómo se hace eso? Con obras, con embalses, con canalizaciones, con pozos y con una respuesta que significa un plan, digamos que agua para todos. Esa es la respuesta de uno, agua para todos. ¿Qué pasa con los Andes? ¿Qué pasa con el túnel de baja altura? ¿Dónde están las prioridades? ¿Cómo concentramos los recursos? Porque ese túnel de baja altura significa desarrollo para los Andes. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque está al lado de Argentina. Si los argentinos pasarían en masa si es que tuvieran un túnel de baja altura. ¿Ah? Y vendrían a comprar y porque hay condiciones, etcétera. ¿Qué pasa con Valparaíso, no es cierto? ¿Qué pasa con el puerto? O sea, si nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo, oposición, gobierno, y dejemos los eslogans, y hagamos real un proyecto de desarrollo donde hay obras que producen un impacto extraordinario. Puedo poner, por ejemplo, la Avenida del Mar en La Serena. ¿Cómo cambió La Serena después de la Avenida del Mar? Produjo un efecto virtuoso de crecimiento porque eso contribuyó a que prácticamente cambiara La Serena. Algo parecido tenemos que hacer en Valparaíso, buscar con expertos cuáles son las reales prioridades y que pueden producir el salto de la región que no se ha producido porque hemos estado entretenidos en puras consignas y eslogans. No, eso creo que es evidente. Digamos, en toda esta mirada tenemos un nuevo gobernador regional, tú lo mencionabas ya como una figura nueva, etcétera. Y sucede que Valparaíso, quien es electo es Rodrigo Mundaca, que viene de haber sido dirigente, defendiendo el agua justamente en Petorca. ¿Cómo, ¿Qué se espera del nuevo gobernador, particularmente, y pensando que ya tenemos la figura y tenemos la semblanza de él?
Mira, el primer gobernador que tuvo Valparaíso fue un argentino, Rudecindo Alvarado. Esa es la historia republicana, cuando llega el ejército de los Andes, cruzan el año 1817 con la Virgen del Carmen al cuello. O sea, llega la Virgen del Carmen o llega el gobernador, el primero, un gobernador argentino. Bueno, ahora vamos a partir con un gobernador que viene del mundo social, de una ONG, de Modatima, en donde su sello es el agua. Y tal como decía Daniel, lo que tenemos que entender es que el agua, primero, el agua no se va a acabar. El agua, y todos lo reconocemos, genera un proceso cíclico. Todos nosotros, el 60% del cuerpo humano, al menos es agua. O sea, estamos compuestos de agua y necesitamos al menos 2 litros de agua diario y se le otorga 100 litros a una persona al día. Y por lo tanto, en un mes son 3 metros cúbicos y a una familia se le entregan 12, 15 metros cúbicos si es que está desconectada. Entonces, eso es lo primero, es satisfacer las demandas de las personas de agua para que nadie le falte agua a la condición que esté. Lo que no queremos es métodos tan ineficientes e ineficaces como los camiones aljibe distribuyendo. Es mejor hacer conexiones, desarrollar la matriz hídrica para poder llegar a todos los lugares y también hacernos cargo de los APR. Tenemos 78 APR en la región y los APR se tienen que transformar en sanitarias. Qué bueno entonces que tengamos un gobernador que tenga el sello del agua, pero para entender el problema completo. ¿Cómo lo vamos a hacer para obtener agua donde no hay agua? Daniel decía, no llueve, no llueve. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ocupar toda la faja fiscal de los lechos de los ríos secos para hacer acueductos y de día subir agua, impulsar agua hasta lo más alto que podamos, y esa agua se puede obtener desalando de cualquier forma, pero tenemos que llegar en altura, y de noche el agua baja, y no solo baja, produce electricidad, vale decir, se recupera y se distribuye en los lugares. Ese ciclo es capaz de ser perpetuo y poder mantener todos nuestros valles que están con sequías con agua suficiente, no solo para las personas, incluso para poder llegar a la agricultura. ¿Qué es lo que se define entonces? El costo del agua. Si el agua no es imposible que no tenga ningún costo. En Israel, el modelo hídrico, Israel es un país que maneja el estado del tema del agua, lo que han definido es el costo del agua y básicamente se produce y todos disponen. Israel es una potencia exportadora agrícola sin tener agua. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Si logramos generar un modelo en donde podamos tener métricas, medir bien, poder generar estos sistemas dinámicos en donde sube el agua y baja el agua, vamos a poder regar y vamos a poder mantener a las personas. Discutamos eso, discutamos modelos, discutamos ideas, veamos los costos y resolvámosle los problemas a las personas y dejémonos las batallas de estas luchas que son innecesarias, porque vamos a perder tiempo. Así que yo lo quiero invitar desde ya al nuevo gobernador a hacer, este es un tema estratégico. Para mí, yo tengo 2 temas estratégicos, el agua y la ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque toda la transformación digital para poder hacer lo que queremos hacer, la convergencia del mundo físico con el mundo digital, que es el mundo real de hoy en día, si no se hace con ciberseguridad, estamos perdidos. Se puede destruir, se puede atacar, cualquiera puede alterar la data. Fíjate, si queremos medir los pozos y todo, ¿cómo lo hacemos para que no nos alteren la data? Confianza digital, transparencia, eso es lo que la ciberseguridad permite. Y ahí está la propuesta, convertir a Valparaíso en la capital de la ciberseguridad de toda América, de nuestra América hispana, porque es un tema muy relevante. Chile tiene la mayor conectividad digital. Estamos llegando con cable fibra óptica Petorca, vamos a llegar en última milla hasta la última escuelita rural que tengamos en Valparaíso, en la región. Entonces, no perdamos la oportunidad de la digitalización para hacer, además, alfabetización y educación digital. Las niñas y los niños tienen que tener habilidad de competencia antes de los 12 años. Y con inclusión digital. Las mujeres, fíjate que tenemos una brecha de género de mujer en tecnología digital gigantesca. Ellas van a ser ese talento empresarial digital que mencionaba Daniel, pero si no lo detectamos, no vamos a poder concurrir con instrumentos de gobierno nacional. Es el tema agua, ciberseguridad, todos juntos, y que yo espero que Valparaíso sea un referente para la región, para Chile, y también que sea un ejemplo mundial. Daniel, ya nos quedan pocos minutos. La misma pregunta, ¿cómo tú ves al nuevo gobernador, por una parte? Y lo otro, ¿en qué va el cuidado del bosque nativo? Porque tú has estado preocupado de eso, como usted también vecino de Quilpué, y ha estado preocupado de todo lo que es la flora y todo lo que es todo ese capital medioambiental que significa, digamos, somos. Bueno, lo primero es que tenemos que generar un gran proyecto de desarrollo que sea sustentable ambientalmente. Y hay que decirle que, mira, te voy a ver como ejemplo, Puchuncaví. Puchuncaví hace 30, 40 años atrás era una ciudad donde se instala, ¿no es cierto?,
ventanas, donde se produce el cobre, y la bandera de Puchuncaví era una chimenea con humo y todo, y con azufre y todo. Pero esa era la bandera. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo era crecer como diera lugar en los años 90, y crecimos, y crecimos mucho, pero contaminamos. Hoy día, si tú revisas la bandera Puchuncaví, le sacaron la chimenea y le sacaron el humo. ¿Por qué? Porque cambió el modelo de desarrollo. Hoy día no es aceptable tirar todas las toneladas de azufre que se tiraban abiertamente, porque es posible hacerlo de otra manera. El País Vasco, por ejemplo, tiene un sector donde producen la misma, es como la misma entidad de lo que hay en Quintero Puchuncaví, pero no contamina porque genera aledañamente una metodología para no contaminar. Es posible hoy día también proyectos inmobiliarios sin destruir la flora y la fauna extraordinaria que tenemos. El bosque xerófilo es un bosque extraordinario que está muy bien adaptado a los climas de sequía. Es una hoja diferente, el peumo, los quillayes, ¿no es cierto? El litre, el boldo, todos estos árboles forman una sociedad botánica en la cual se protegen unos a otros y no se eliminan unos a otros, como ocurre con la flora traída de afuera, ¿no es cierto? Exóticas, como los eucaliptos, los pinos, etcétera. Y resulta que eso nosotros lo arrasamos para hacer edificios, cuando es posible hacerlos en otro lugar donde no existen, y ya que los focos y los lugares donde están estos bosques son muy escasos, e incluso tienen trayectoria, tienen hasta piedras tacitas. Bueno, ese era el último reclamo que se hacía en Quilpué. Entonces, se trata de hacer un acuerdo para la protección del bosque xerófilo, de lo que hay, de lo que queda, para favorecer su desarrollo, pero también generar un proyecto de desarrollo. No estamos contra el desarrollo, queremos que haya desarrollo, pero un desarrollo que se sustente en lo nuevo. Por ejemplo, ¿es posible hacer una empresa sin contaminación? Por supuesto, y así son las normas ahora muy estrictas. Hasta la China se ha adaptado y ya no es lo mismo que hacían antes. Tenemos que reconocer de que el mundo hay que preservarlo, hay que cuidarlo, porque es lo que le va a quedar a nuestros hijos, nietos, y esperamos que bisnietos, ojalá que haya mundo todavía en ese momento. Entonces, y en el tema regional, por supuesto, de que hay polos de desarrollo diferentes, vuelvo a decir, en los Andes, ojo con el túnel de baja altura, ¿por qué queda postergado siempre? Si no es para tanto. Hay un corredor bioceánico que seguramente lo debe tener en su cabeza Kenneth. Este corredor bioceánico hay que implementarlo. Nosotros tenemos que hacer una ruta en la cual podamos llegar hasta el Atlántico sin problemas. Y todo eso forma parte de una concepción más de desarrollo que de progreso. El desarrollo es exponencial, el progreso es suma aritmético. No basta una hora de progreso, necesitamos esa gran concepción de desarrollo que existe, que está, pero que no ha gobernado hasta el momento. Daniel, te queremos agradecer sinceramente tu participación en la Carta sobre la Mesa, como en este primer bloque de nuestro programa. Agradecido por la visión a todos nuestros seguidores de Arica Punta Arenas. Sí, hemos estado más dedicados a la región de Valparaíso, a la parte cordillera y a todo lo que da el ancho de Chile, como dice Kenneth, desde Rapa Nui hasta los Andes. Pero también pensando en que los temas que hemos abordado de medio ambiente, bosque nativo, todo lo que es la actualidad nacional, etcétera, sí, se puede ver desde la región. ¿Cuál es quizás la conclusión? Se requiere pensamiento estratégico, visión de futuro, para poder actuar adecuadamente a nivel local y a nivel regional. Así que, Daniel, muchas gracias por tu aporte. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Agradecido, y será hasta una próxima oportunidad. Con Kenneth nos vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato. Muchas gracias a ustedes, a ti y a Kenneth. Gracias, Kenneth. Muchas gracias por la invitación a todos. Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso a las Cartas sobre la Mesa, un programa que te quiere entregar información, digamos, análisis, perspectivas, tendencias también,
para que usted esté informado y pueda conversar en su casa. La democracia se construye dialogando y en esta ocasión también cuidándose, porque si no se cuida, la pandemia no la vamos a poder superar aún y a pesar de que estemos vacunados. La vacuna no evita que nos contagiemos, no evita que contagiemos a otros, y por eso el autocuidado sigue siendo fundamental. En esta segunda parte del programa tenemos un especial invitado, digamos Eduardo Embry, que con su hermano tienen una compañía que empezó allá por el año 2009, fueron pioneros en lo que es teletrabajo, en lo que es, digamos, todo lo que es transformación digital. Ya le vamos a preguntar, bienvenido Eduardo, un gusto tenerte en nuestro programa. Así que, gracias. No, por favor, gracias a ti. Y la transformación digital es fundamental, pero acá tenemos al experto. El senador Kenneth Pugh ha sido un férreo defensor de la digitalización, de lo que es ciberseguridad y la relevancia que eso tiene. Y él ha impulsado mucho lo que se hace en el Senado, lo que se hace en el Estado, básicamente, para poder tener un país digital. Kenneth, ¿cómo se ve la digitalización desde el punto de vista, digamos, del Estado hacia el mercado? Porque ya tenemos, ya vamos a preguntar a Eduardo al revés. ¿Cómo se ve ahí? Muchas gracias, Guillermo, y saludo a Eduardo. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica, nuestro mundo físico ha convergido con el mundo digital. Esa convergencia digital hace que el mundo real ahora tenga estos elementos y no vamos a volver atrás. Se necesita entonces un nuevo liderazgo político que sea capaz de reconocer esto y cambiar las cosas que hacemos normalmente con nueva legislación. Y en esa legislación apoyar, sacamos una ley de teletrabajo, pero también apoyar a nuestros emprendedores con instrumentos para que esta transformación digital se haga con todos los elementos, incluido la inteligencia artificial, pero con ciberseguridad. No podemos desconocer que tenemos que proteger toda esta información y a las personas en el ciberespacio. Eso es lo que esperamos ver y en esa legislación vamos a estar trabajando, Guillermo. A ver, Eduardo, cuéntanos cómo se ve esta transformación digital. Tú tienes una empresa que se llama ecorebusiness.cl, ¿ya? ¿Cómo se ve desde ahí? ¿Por qué están ahí? Dan una primera pantallazo sobre lo que ustedes están haciendo. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por escucharnos, ¿cierto? Y les cuento, en el fondo, cuál es nuestra visión como eCoreBusiness. Partimos como una consultora en optimizar procesos de negocio. Y en ese ejercicio, para contarlo cortito, nos dimos cuenta que finalmente existían cajas de software que contienen las mejores prácticas, pero difícil de adaptar. Y por otro lado nos encontramos con los world-class, donde también son difíciles de adaptar, ¿cierto? Y estamos hablando de otro precio. Por lo tanto, vimos en ese segmento inmediatamente la oportunidad de desarrollar nuestra propia plataforma tecnológica, pensada desde hace años para poder teletrabajar. Comenzamos a soñar con operar por internet, cuando en ese tiempo todavía estamos con módem de 56 kilos, seguimos porfiando, pensamos que el futuro era la transformación digital, por eso el nombre de la empresa, eCoreBusiness. En el fondo nos concentramos en el núcleo del negocio digitalmente. Esta transformación digital tiene que partir del corazón del ser humano, entender la cultura organizacional para que cada uno de los actores esté preparado en este nuevo escenario. Hoy en día vemos mucho los debates en el fondo de si es bueno volver a la oficina o es malo, si es bueno el teletrabajo o es malo. Bajo nuestro punto de vista, el teletrabajo llegó para quedarse, pero de una forma inteligente, compartiendo ciertas actividades en forma remota, otras actividades esencialmente tienen que ser desarrolladas en terreno, pero como concepto global, finalmente la interconexión, incluido las personas que están en la calle, van a poder tener la oficina en el bolsillo, lo cual permite optimizar, ser más eficiente. Por lo tanto, vemos con muy buenos ojos toda esta aceleración obligada producto del COVID, donde prácticamente nosotros mismos adelantamos todos nuestros planes de transformación 5 años. Ese es el salto que hoy en día se está pegando el mundo. No solamente en Chile y Latinoamérica, sino que todo el mundo está viviendo este proceso. Y quienes no quieran entender que las pantallas hoy en día son parte de la realidad, finalmente van a estar peleando con un monstruo muy grande que se llama planeta, donde el planeta hoy en día es uno solo, donde las barreras para poder interactuar, poder trabajar, poder comerciar, poder obtener conocimiento desde los distintos puntos del globo terráqueo, están aquí ahora a un clic. Ese es el concepto. Bueno, en off, antes de empezar esta parte del programa, Kenneth decía una expresión que a mí me llama mucho la atención, que es esta expresión de que la pandemia se había transformado en el mejor gerente de transformación de las empresas.
¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué ha pasado? La pandemia lo que hizo fue confinar a las personas en sus casas, se detuvo la economía mundial, se congeló o se anestesió, como dice algún médico por ahí. Y eso ha significado que se ha tenido que recurrir a estas tecnologías que todo el mundo trataba que se usaran, que se conectaran las personas, que usaran las videoconferencias, que trabajaran en línea, en la nube, pero nadie le hacía caso. Bueno, ahora fuimos forzados, que quisiéramos o no. Pero qué bueno, porque ese ha producido un cambio cultural. Nos hemos adelantado una década. Piensa que hay niñas y niños que entraron al colegio full digital, que no saben qué es lo que es ir a un colegio. Lo mismo estudiantes universitarios que han partido su universidad. Gente que ha partido su actividad laboral y ha partido digitalmente. Entonces, es un cambio tremendo que tenemos que capitalizar para que se transforme en un motor de impulso. La digitalización reactiva las economías y las robustece. Si nos llegara a ocurrir esto de nuevo, vamos a estar mejor preparados. Vamos a saber qué hacer. Y este mundo híbrido va a ser el mundo real. Para eso, mejores políticas públicas, reconocerlo, incluso nuestra constitución, que vamos a discutir, los nuevos derechos digitales, el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado, lo que ya ha propuesto, y eso más allá que conectar a Internet, es darle la posibilidad de tener identidad digital, hacer todos sus trámites, nunca más aparecerse, y al revés, recibir todos los servicios digitales de verdad, de calidad, sin tener que postular o tener que inscribirse, usar los datos bien, y ahí siempre digo, más data y menos guata, Guillermo. Sí. Ahora, Eduardo, en ecorebusiness.cl, ¿en qué área están? ¿Es en cualquier área de negocio que están ustedes? ¿Están focalizados en alguna parte en especial? ¿Esto va orientado solamente a la empresa o también va orientado al ciudadano, al cliente o potencial cliente? ¿Dónde se ubican ustedes? Nuestra tecnología es transversal a todos los sectores industriales. Como consultores en BPM, en Business Process Management, finalmente llegamos a la conclusión de que si no contábamos con una plataforma tecnológica diseñada pensando en el e-business, de ahí viene el nombre de la empresa. El e-business es lo que abarca todo lo que tenemos que hacer para subir una empresa absolutamente completa para operar en Internet. Ese es el desafío. Por lo tanto, nuestra solución es transversal. Estamos en el mundo logístico, estamos en el mundo de los marketplaces, en el e-commerce, marketing digital, y esa técnica nos ha permitido desarrollar en volumen grandes transacciones, miles de datos, donde finalmente decantaron en generar una suite en un sector muy importante para la economía, construcción inmobiliaria. ¿Por qué? Porque nos percatamos que en ese sector operaban mucho el Excel, operaban mucho las planillas, operaban mucho el papel, los procesos todos eran físicos, los puntos de venta, el papeleo y la firma eran físicos, y dijimos, ok, aquí hay un nicho desatendido, porque o encuentras la cajita cerrada, difícil de adaptar, o encuentras el sistema de nivel mundial, que también es difícil de adaptar y tiene otro problema, que es caro y un soporte que generalmente está muy lejos y se descuelgan de la realidad particular local. Por lo tanto, ecorebusiness, como valor agregado al mercado, desarrolló una plataforma que es SSI Protect 4.0 para reunir todos los procesos, desde la preventa, venta, generación de contratos automáticos, notificaciones, trámites ágiles, que te puedas conectar a la página web y en el mismo sitio puedas pedir asistencia, puedas cotizar, reservar, promesar, escriturar, puedes acceder a un portal cliente para que te puedas autoatender. Todo lo que soñábamos hace 5 años atrás, hoy en día nuestros clientes que nos decían eso no es necesario, hoy en día todos nos dicen lo quiero para ayer. ¿Por qué? Porque hoy en día la televenta, ¿cierto? Y me voy a referir al sector inmobiliario, estaba acostumbrado a recibir el canal telefónico, con suerte. Y el público que buscaba casas, ciertos departamentos o los mismos subsidios que da el Estado, superan de forma manual, mucho papeleo, el cartoncito, que el papelito, que la libretita. Por lo tanto, si tú logras concentrar todos los procesos de negocio, digitalizarlo, no tienes una persona angustiada 6 meses esperando un resultado. Lo vas asesorando en línea, el viaje completo es el famoso Customer Journey, para que en cada punto relevante un RPA, un pequeño robot, ya vaya avisándole a la persona, lo vaya guiando, vaya notificando, vaya alertando al gerente, vaya alertando al comprador final.
vaya controlando todas esas cosas que eran manuales. En el fondo, tiene este papelito, tiene este otro papelito, tiene este otro papelito, y llegaban problemas como, por ejemplo, que el sitio web presentaba un stock que no estaba en línea con el punto de venta. Por lo tanto, esa dispersión de tener la página web en un lado, el CRM por otro lado, el ERP por otro lado, los procesos automáticos por otro lado, mucha transferencia de archivos planos o a través de cargas en Excel, las reunimos, solucionamos la dispersión, mejorando en un 80% la eficacia y eficiencia productiva de las inmobiliarias y, por supuesto, la percepción del cliente, que hoy en día, fantástico, todos se quieren autoatender en línea. Por supuesto, ahora en la pandemia es sumamente importante. Dejar de salir a la calle por trámites que no son necesarios. Sí, ahora eso a ver, digamos, primero yo te diría, hay una cantidad de vocabulario que ha utilizado que yo creo que no todo el mundo domina, qué sé yo, pero lo que rescato es evidentemente de que yo ahora a través de una página web, que es tu página de tu consultora, yo puedo ir a ver qué inmueble, ya sea departamento o casa, está en disponibilidad o va a estar en construcción, ya sea en blanco, en verde o lo que sea, generar, digamos, buscar el financiamiento que necesito, ya sea por la banca privada, correcto, por el Estado, o sea, ver si hay subsidios a lo cual yo puedo postular, y me van a ir acompañando en todo eso. Entre medio yo puedo mirar en 3 dimensiones lo que se va a construir o los planos, etcétera, por ejemplo. Sí, o sea, claro. Digamos, eso es posible. Es posible, y lo que hemos hecho es trabajar con toda nuestra cartera de clientes, que son las inmobiliarias, donde conectamos todo su multimedia, por ejemplo, la página web, los planos, el video, los proyectos que están en blanco, en verde. ¿Para qué? Para que pueda vitrinear. Exacto. Pero junto con ese vitrineo, agregamos herramientas amistosas para que el que está navegando reciba una asistencia automática, pero también una asistencia humana. Y eso se conoce como reunir todas las posibilidades o todos los candidatos, prospectos o leads, ¿cierto? Que son potenciales candidatos de cerrar el negocio, y que entren en un embudo, pero no en un embudo en el fondo con solo el objetivo de vender, sino que un embudo que permita clasificar y atender mejor. Porque mientras mejor atiende cada inmobiliaria, mientras mejor estén clasificados sus candidatos, la consecuencia de esa buena práctica va a ser la venta. No vender con el fin de vender, sino que asesorar, acompañar, facilitarle el trabajo a las personas, porque con esa confianza y con esa relación que se logra con la tecnología, más el factor humano, que esa cercanía como la que estamos teniendo ahora, se ve plasmada también en el sitio. ¿Qué más rico en el fondo que conectarse a un sitio y si tienes un problema, pinchar un botoncito y que un ser humano te asesore y te diga, señor, pinche este botón, reserva aquí, haga clic, te vayan acompañando? Porque la tecnología y lo que estamos utilizando son herramientas, pero si le agregamos el calor humano, finalmente logramos la fidelización. El cliente no necesita estudiarse un manual para saber cómo opera un sitio o un sistema, sino que recibe ayuda. Y eso es lo que nos ha convertido hoy en día como una alternativa de real transformación digital. Porque no todo es preventa o vender. Después hay que acompañar, asesorar, servicio postventa, poder darles todas esas plataformas y dinámicas al mundo digital. Eduardo, digamos, nos quedan pocos minutos, a quien le voy a pedir que después cierre digamos, toda esta parte. Una pregunta, ¿usted hace retroalimentación hacia las constructoras, hacia la inmobiliaria? Porque yo me recuerdo que casi años atrás, digamos, la inmobiliaria te ofrecían un departamento, por ejemplo, y el tema era que tenía conexión a cable. Qué sé yo. Hoy día, obviamente, es que se conecta, tiene conexión Wi-Fi, etcétera. Pero las inmobiliarias están recibiendo lo que significa el teletrabajo, porque en un departamento muchas veces no puede hacer teletrabajo, es decir, porque tiene familia, tiene niños chicos. Por lo tanto, si antes estaba el centro de eventos, estaba después el quincho, en algunos departamentos de mayor valor la piscina, qué sé yo, digamos, se está pensando en colocarlo en los nuevos proyectos inmobiliarios una zona de teletrabajo para la gente que viene al edificio con buena conectividad, donde puedan estar en su módulo y trabajar. ¿Eso usted hace, ese proceso de retroalimentación a la inmobiliaria? Efectivamente, y excelente pregunta, porque finalmente una cosa es la tecnología y otra cosa es poder ir acompañando a nuestros clientes en asesorar y anticipar lo que el mercado necesita.
En el fondo, las nuevas construcciones tienen que considerar los espacios necesarios, incluso ya hay varios proyectos de inmobiliaria que tienen zonas modulares de 3 o 4 estaciones, donde antiguamente era como la sala del pequeño living, hoy en día son 4 módulos, donde se entregan con el punto de conexión, se entregan incluso con el computador para que la gente llegue, se siente, pueda estudiar, pueda trabajar, y no solamente en la modalidad de venta. Aparece una figura muy interesante que va a comenzar a crecer en forma abrupta, es el concepto del arriendo, pero más que el arriendo, el multifamily. ¿Cuál es la diferencia? El multifamily entrega una propiedad en arriendo, pero con servicios de valor agregado, donde recibes con los muebles, recibes con la conexión, con el computador, con todo lo que tú necesitas para hoy en día poder actuar en este nuevo mundo 100% digital. Quien está pensando hoy en día en invertir, por ejemplo, también puede arrendar y recibir prácticamente, llevar con su maletita, ya sea estudiante o ejecutivo, personas jóvenes. Se dio lamentablemente en la pandemia otro fenómeno muy interesante, que muchas familias abrieron camino. Por lo tanto, aparece esa necesidad de seguir trabajando y para poder rearmarse, qué mejor que recibir una propiedad con todo. Los muebles, la conexión, el equipo, sentarse, trabajar y continuar la vida. Ese es el real proceso de transformación digital orientado a la construcción y a la inmobiliaria. Entender que el balconcito, por ejemplo, tiene que ser más amplio para poder generar esa circulación y ese espacio humano también necesario para hacer el cambio de switch. Estoy en modo teletrabajo, pero si tengo al menos un balconcito o en caso de las casas un patio un poco más holgado, se está privilegiando y por lo tanto eso generó también un aumento en la demanda de ese tipo de inmueble. Y quienes están invirtiendo tienen que tener ojo, porque eso es el futuro, la futura utilidad. Quienes están invirtiendo en ese tipo de propiedades pensando en la comodidad de la gente que va a seguir en la casa, en modalidad mixta o 100% en teletrabajo. No, oye, genial, realmente es genial. Para cerrar ya, Kenneth, ¿cómo podrías tú generar o sea, para mí me sorprendió lo que nos contaba Eduardo, digamos, ¿cómo se ve desde la perspectiva de lo que tú has estado, digamos, patrocinando y empujando en el Congreso? Bueno, esto es quizás lo más relevante, escucharlo de los desarrolladores. El hecho de la nube, los procesos, poner los bots, las máquinas, el adaptarse. Este es el Chile que queremos construir. ¿Por qué? Porque hay talento. Chile tiene talento digital, tiene mucho talento y tiene conectividad. Somos el país más conectado de Latinoamérica. Vamos a llegar con cable de fibra óptica, llega a la comuna más austral del mundo, a Puerto Williams, submarino, y vamos a llegar hasta los lugares rurales más remotos. Estamos expandiendo el 5G, mejorando las contraprestaciones. O sea, se va a digitalizar todo. Si se digitaliza todo, podemos hacer exactamente esto, usar la nube con procesos para apoyar, y el apoyo digital va a permitir una reactivación más rápida. Nosotros buscamos entonces que nuestra legislación esto lo habilite bien, podamos cambiar las leyes, porque hoy las leyes te hacen que todo sea con papeles y con timbre. Bueno, cambiemos, adaptémonos, y ese proceso de adaptación requiere voluntad política. Esa voluntad va a nacer desde la Constitución. Yo hablo siempre de una república digital, por la razón y la fuerza de los datos. Podemos perfectamente construir algo en donde en ese lugar podamos acordar las formas para poder desarrollar. Así que felicitar a Eduardo, yo creo que es lo correcto, las iniciativas adecuadas, que les vaya muy bien. El ciberespacio es un mundo de oportunidades, tiene sus riesgos, y ahí protejamos los datos personales, muy importante la protección de datos personales, usar los estándares, el estándar europeo, que es el que vamos a impulsar con la nueva ley de protección de datos, perseguir el ciberdelito, o sea, todos aquellos que los ataquen, perseguirlo, y también proteger nuestra infraestructura crítica. Dependemos de ella y no queremos que alguien la ataque, y para eso también una Agencia Nacional de Ciberseguridad, que fue un anuncio que hizo el presidente en su cuenta ahora el 1 de junio y que esperamos que sea una realidad pronto. Gracias a ti, Kenneth, por acompañarnos, y gracias también a Eduardo por acompañarnos. Gracias. Espero que nos acompañes en otra oportunidad también.